Bienvenidos al programa Inclusión, un espacio creado por el Centro de Estudios Afropanameños y la Federación Foro Afropanameña. En este espacio hablaremos sobre nuestros pensamientos, nuestra cultura y la identidad afrodescendiente de Panamá y del mundo. El día de hoy estaremos conmemorando el Día Nacional del Calipso y del Calypsonian panameño, un homenaje a la música, la resistencia y el orgullo afrodescendiente. Acompáñennos a este conversatorio lleno de ritmo, de música, de pensamiento y de memoria. Saludos a todos y todas del Centro de Estudios Afropanameños CEDEAT y la Federación Foro Afropanameño se complacen en anunciar el lanzamiento de una nueva etapa de su proyecto comunicacional, la revista cultural afropanameña, un espacio digital que busca visibilizar, valorar y difundir las expresiones, aportes y realidad del pueblo afrodescendiente en Panamá y el mundo. En este contexto renace el programa Inclusión, una propuesta que da continuidad al exitoso programa radial del mismo nombre que durante 5 años se transmitió a través de la cadena radial La Exitosa. Hoy, Inclusión se transforma y adapta a los nuevos tiempos, preparándose en formato audiovisual y transmitiendo por Internet con el propósito de seguir promoviendo el diálogo, la reflexión y la acción sobre la realidad integral de los afrodescendientes. Este primer programa estará dedicado a la conmemoración del Día Nacional del Calipso y del Calypsonian panameño, rindiendo homenaje a este género musical que constituye una parte esencial del patrimonio cultural afroantillano y de la identidad nacional panameña. El formato de inclusión se desarrollará como un panel de conversación en el cual diversos invitados compartirán sus perspectivas, conocimientos y experiencias sobre temas culturales, sociales, históricos y contemporáneos, que impactan en la comunidad afrodescendiente tanto a nivel nacional como internacional. Estamos muy contentos que en esta nueva etapa reafirmaremos nuestro compromiso con la educación, la cultura y la inclusión, fortaleciendo las voces afrodescendientes en los medios de comunicación. Es importante mencionar que tenemos una gran cantidad de invitados especiales, entre ellos tenemos a la doctora Leticia Tomás, a nuestro querido Facundo Clua y, por supuesto, a Carlos Arenas y una figura sumamente importante para realizar todos estos procesos, a el profesor Gerardo Maloni. Este bloque va a ser fundamental porque vamos a estar hablando sobre puntos sumamente importantes que tienen que ver con el origen, la evolución del calipso y Calypsonian en Panamá. Vamos a estar abordando cómo ha sido el proceso de la ley fundamentalmente, también cómo fue conmemorado en su primer año en el 2024 y qué ha pasado en el 2025 y finalmente vamos a abordar, a cerrar el futuro frente a este escenario o a este género musical que sigue prometiendo muchas cosas. Bueno, mira, gracias Iris. Nosotros acá hoy en este primer programa dedicado al tema del calipso, una de las expresiones de la música popular ya panameña, ¿no es cierto? Aunque llegó del Caribe con los inmigrantes, los trabajadores. Y hoy tenemos más o menos, podemos nutrirnos con la visión del músico, el Calypsonian, miembro de Diggers Descendant Calypso Band, la doctora Leticia, que lingüista, pero que también tiene un vínculo estrecho con el Caribe, ¿no es cierto? Me acuerdo que el año pasado, cuando estábamos haciendo el programa, ella logró que Maite Sparrow mandó su saludo. Y naturalmente Facundo Clua, aunque no es afroantillano, pero de alguna manera quedó metido en este rollo, ¿no? Y gracias a él
nosotros nos organizamos, trabajamos y logramos finalmente que se hiciera justicia. Justicia que era reconocer mediante una ley, ¿no es cierto?, los aportes musicales, culturales y artísticos del calipso. Pero, ¿qué es para usted el calipso? Leticia. Para mí el calipso es nuestro vínculo no solamente con el Caribe, sino con África, porque eso se remonta hasta allá. Claro que a Panamá llegó el calipso por medio de los trabajadores afroantillanos, más que todo Trinidad y Tobago, pero aún allá se reconoce que vino de África. Para mí es un legado cultural africano. ¿Tú? Bueno, para mí, indistintamente de lo del género musical, siempre es asociado como una música alegre, de fiesta, que te da anécdotas, que te cuenta cuentos. Y desde chico siempre fui fanático de la música y fue por eso que en algún momento dije, ¿por qué no hacer una ley que reconozca a los calipsos panameños y a los calipsonian panameños? Y yo siempre contaba la anécdota, si me permite, prof. Yo me encontraba una vez en Costa Rica y veo que hay todo un alarido y toda una celebración. Cuando voy a ver era la celebración del Día del Calipso y del padre del calipso costarricense. Indagué un poquito más, me metí en internet, ¿quién será el padre del calipso costarricense? Y era Walter Ferguson, nacido en Panamá, en Guavito, pero que migró a Cahuita y hizo casi toda su carrera en Cahuita. Entonces, inmediatamente pensé 2017, 2018 creo que era, con tantos artistas que tenemos nosotros, en mi caso por lo menos que conocía Lord Cobra, Lord Kitty, los más relevantes, me quedó esa espinita ahí, pues. Ahí fue entonces que, hablando con el profesor, nos pudimos organizar y hay que reconocer también que todo esto nació en la ley en tiempo de pandemia. En pandemia nos pudimos organizar y algunos grupos afropanameños, el Foro, la CEDAP, la CENADAP, nos pusimos de acuerdo y metimos la ley con el profesor. Quisimos que la ley fuera por participación ciudadana, es una ley del pueblo, pues. Y así es como lo vemos, pues, es un ritmo, un género musical único en Panamá. Obviamente los otros países tienen su versión y había que reconocerlo en ese momento, ¿no? El tema es que, bueno, primero Arena, como músico. Ok, como músico, mi percepción o mi concepción de lo que es el calipso para mí tiene dos vertientes. Una, la que conocimos a través de las grabaciones, la radio, como se menciona, de que calipsonian famosos como Lord Cobra y Lord Kitty popularizaron. Ese es el calipso que yo le llamo comercial, porque de una u otra forma ellos lo hacían con ese propósito. El de espectáculo, el de show, el que se escuchaba en la radio. Y el que me apasiona más a mí es el calipso como una expresión urbana. Era lo que se escuchaba en los barrios humildes de Panamá, Colón, Bocas, que es donde más concentración había de los afrodescendientes. Y recuerdo con mucho cariño, todos o la mayoría de los niños teníamos una ukulele en nuestras manos, algunas de plástico, otras la hacíamos hasta con palos, le poníamos una liga y simulábamos que le sacábamos ritmo a eso. Y era como una especie de moda, y eso pasó en los barrios que yo, por lo menos en los que yo me crié, en dos barrios importantes, y eso fue lo que ha calado para mí hasta el sol de hoy. Y he seguido la música, he tenido la suerte de encontrarme con algunos músicos que compartieron con esos calipsonian famosos a los que me referí,
Y con ellos pude hacer una especie de fusión y formar este grupo de los Diggers, que es el que hoy por hoy le estoy dedicando ya mi tiempo como jubilado, porque yo no me veía con una caña de pescar. Y digo, bueno, ahora sí tengo el tiempo para hacer lo que me apasiona, ¿no? Así que eso es lo que yo le puedo compartir de lo que es el calipso para mí. Y entonces he estudiado un poquito su influencia en países como Venezuela, su influencia. Sabemos que proviene de Trinidad y Tobago fundamentalmente, pero hay otras como en Cahuita, en Costa Rica, entiendo que... El Callao en Venezuela. Es correcto, es correcto. Así que eso me regocija también de saber de que no somos los únicos que estamos dedicándonos a este género musical. Y ahora con una ley, pues vemos una luz, estamos más entusiasmados nosotros como músicos frustrados del calipso, de seguir avanzando, ¿no?, en este caminar. Mira, yo creo que lo interesante, lo que yo puedo recoger de la ley es que era como una especie de aspiración sentida por la comunidad. Porque un poco como memoria, ¿no? Porque una generación de calipsonian que se van. Y yo, afortunadamente, y gracias al EJECO, nosotros pudimos rescatarlos en vida y recibir el testimonio, y el testimonio de cada uno de estos íconos del calipso es lo que está recogido en el documental que se llama Calipso, ¿no?, producido por el EJECO. Entonces, obviamente que en ese momento no incluía a todos, ¿no? Incluía a los que estaban cerca de uno, etc. Y he tenido reclamos, por ejemplo, alguien me decía, un muchacho se me acercó en estos días, me dijo, usted el documental, usted no incluyó a mi tío, a mi abuelo, que era el Aramberger. Y también Idaña me reclama a cada rato de que deje por fuera a Lord Byron, que es su papá. Entonces le explicaba un poquito que había que diferenciar entre el calipsonian mismo y el intérprete. Porque hubo gente que interpretaban calipso con la orquesta. Nueva Alegría, y el papá de ella cantaba con Nueva Alegría. Leroy Gittens, que cantaba con la perfecta Armando Boza, y con ellos él grabó My Commanding Wife, que fue un hit. Manny Bolaños, claro, también. Entonces, eso era distinto a los tipos dedicados al calipso. Y que tenían que generalmente venían del pueblo. Como... No, pero además tenían su grupo. Por ejemplo, me decía Armando Machore, acompañaba a los Panaafro también, los hermanos Duncan en Colón, el grupo que se llama The Aishan Band, que era de Two Gun Smokey. Entonces, esta gente hacía el calipso. Estaba Lord Contiki. Y una de las cosas interesantes que puedo contarles es que cuando se murió Lord Cobra, nosotros hicimos un trabajo que se llamaba Para recordar a Lord Cobra. Y en medio de todo esto, por el hecho de que él había grabado uno de los temas importantes de Lord Cobra, que se llama The Crooked Salesman en inglés, y que Pedro Altamirano lo llamó El Buhonero. Nosotros incluimos a Pedro Altamirano en el documental con mucha inconformidad de mucha gente que decía, pero él sabe que no. Entonces lo incluimos de todas maneras, y él, Pedro Altamirano, decía que su vínculo con el calipso fue cuando él era joven. Él iba mucho a la Flor Panameña, en Caledonia, que era famosa porque era una panadería. Sí. Y entonces ahí atrás vivía, era como un núcleo afroantillano, y ahí vivía Contiki. Entonces, los tipos ahí,
porque Contique era el famoso durante los carnavales. Contique salía a la calle y recorría la avenida central. Y la habilidad de Contique era mirarte y encontrar un defecto o una virtud, improvisar en ese momento. En Trinidad eso se llama extempo. Entonces, la gente siento que ha podido, ha sentido que se cumplió una aspiración, y por eso, independientemente de que la ley mandata a un par de instituciones a que hagan las cosas para conmemorar y el monumento, eso no fue posible, y así que a base de las donaciones de la propia comunidad es que nosotros hemos podido hacer en el 24 la actividad, y este año hicimos también la actividad conmemorativa, el concierto en la Universidad de Panamá y la plaza que dio ya, la plaza y luego el cierre en Catedral. La plaza yo creo que ha sido una de las cosas bien interesantes que se ha hecho gracias a la cooperación de Marixa, la representante, y de la alcaldía a través de Facundo. Sí, sí, ahí también es importante mencionar, no sé si, puede ser que ustedes no lo sepan, pero nosotros cuando metimos la ley venía como con 12 artículos. Tenía varias cosas, era una ley con carne, pues, que obligaba, que preservaba, etcétera, etcétera. En el primer debate, creo que, no pasó a primer debate, la prohijaron, pero no pasó a primer debate. Entonces tuvimos que esperar otro año más y volvimos a meterla, y ahí sí pasó a primer debate. En el primer debate la mocharon y quedó de un artículo. Entonces eran esas típicas leyes de que se declara el día del calipso en tal cosa. Pero entonces con el profesor ahí hicimos como un matraqueo y tratamos de hacerle entender en primer debate, en segundo debate, que la ley ameritaba tener más artículos y obligar a algunas instituciones, etcétera, etcétera. Y finalmente la ley salió de 5 artículos, si mal no estoy, y como dice el profesor, hay instituciones que tienen que hacer su parte, ¿no? para preservar el día, y el día realmente es el 17 de octubre, quisimos que fuera así por el natalicio de Lord Cobra. Mira, el año pasado cuando conmemoramos, un poco para darle el otro tono, porque en el Caribe hay instituciones académicas dedicadas a estudiar el calipso. Yo me acuerdo que estando yo en la embajada en Trinidad, había un simposio anual que discutía, analizaba lo que había sido los principales aportes de gente importante como Chuck Doss, que además es compositor, los Paro. Entonces, nosotros hicimos un simposio, y como resultado de ese simposio vamos a publicar siempre un libro que recoge los trabajos. En ese libro y en ese simposio, yo creo que la doctora Leticia nos diga un poquito lo que ella encontró y el aporte más importante que realizó. Bueno, yo traté de hacer énfasis en lo importante. Yo soy estudiosa de las palabras, y el calipso es bien interesante porque el calipso se expresa no en el idioma netamente europeo, sino en el idioma criollo, porque para hacer el juego de palabras y jugar, uno habla como habla el pueblo, ¿no? En esa instancia hice un recuento de cómo el calipso vino como una tradición de los griots que hay en África, y esa es la persona en la comunidad que está encargada, se dedica a mantener la historia, y pasó porque la historia no se escribía, sino que se contaba, y esa expresión de contar la historia pasó a ser una historia cantada. Por eso vemos que el calipso trata sobre lo que está pasando en las situaciones de la comunidad,
las condiciones de vida, también a veces son temas serios, a veces más jocosos, ¿no? Identifican quizá a una persona y deciden hacer un calipso para mofarse o para pasar el rato. Bueno, esa es una parte importante. El hombre en la luna, Contiki tiene un ese que dice Neighbor, Neighbor, ya. sí, que habla de la vecina, que la vecina se bochinchosa y se copia de mí, que si yo compro una estufa, ella también, y no tenía plata, y la cogió a pago, y bueno, y ese es lo bonito del calipso, porque es diversión, pero también cuenta la historia de esos pueblos, y no lo perdamos acá. No, hay también filosofía de vida. La canción famosa de Cobra, que dice que si se están ahogando tu mamá y tu esposa, ¿a cuál de las dos salvaría? ¿Ya? Entonces Cobra dice que él salvaría a la madre porque siempre uno puede conseguir otra esposa, pero nunca puede conseguir otra madre. Y la pronunciación y todo tiene que ir acorde, ¿no? Y las rimas. Por ejemplo, me gusta mencionar al Doc Ray, que habla inglés estándar, pero él hizo recientemente un calipso acerca de las contribuciones de los afroantillanos a la cultura panameña, y él lo habló utilizando palabras del barrio, ¿no? Porque él también era de Río Abajo, de la calle 19. Y bueno, es el juego de palabras y de los dobles sentidos, y que le da el gusto al calipso. Arena, tú tuviste ¿cómo sentiste los conciertos conmemorativos? Muy bueno, me gustó mucho. Y creo que este año mejor que el del año pasado, que estábamos un poquito más confinados, ¿no? Tuvimos más espacio ahora en el Paraninfo, y aunque no es un lugar para conciertos, pero yo creo que estamos progresando. Y para hacer la segunda vez, yo aspiro a que eso vaya mejorando, ¿no? Año tras año. Yo creo que como académicos, algunos de nosotros, es importante hacer esa docencia, que la gente disfrute el calipso, que vayan a bailar y a escuchar, pero que también tenga esa parte del simposio, para que ellos puedan también transferirle esos conocimientos a las nuevas generaciones. Sí, yo recuerdo, por lo menos el año anterior, sí estábamos como un poco más limitados de espacio. Y este año, a pesar de que el Paraninfo es grande, creo que tuvo buena concurrencia. Y también siento, como dice Leticia, que hay que también buscar la manera de atraer ese público que sabe que el calipso está ahí, pero quizás no sabe que está vivo, pues. Yo siempre hago la alusión de que si tú le pones un calipso a un joven, te dice que no, eso es un reggae. Porque la noción que ellos tienen de esa música es que es un reggae o un roots. O un haitiano, pero nosotros, yo que soy medianamente mayor y otros que vienen de otra generación, ellos cada generación lo ve bajo un prisma distinto, ¿no? Pero si se lo pones a un afrodescendiente adulto, aunque esté con muletas, él va a recordar el calipso y lo que representa para nosotros, ¿no? Yo me siento con esta ley, como un gran avance, un gran avance en lo formal, que es lo que hacía falta, en los que tuve la oportunidad de acompañarlos en el camino, sé del esfuerzo, y me siento muy satisfecho de ese logro, y nos toca a nosotros ahora seguir poniendo nuestro grano de arena para fortalecer el género, para divulgarlo, para hacer nuevos músicos, porque ya los viejos nos estamos yendo, y quiero aprovechar este momento para
para recordar una expresión en aquel, de ese gran calipsonian panameño, Lord Delicious, que él hablaba de que el calipso panameño tiene una particularidad. Tiene un poco de salsa, un poco de jazz, un poco de la misma esencia de Trinidad, pero que nosotros le ponemos un picante, que es esa combinación por el crisol de raza también que somos, y cuando escuchamos las diferentes vertientes del calipso, de nuestra música de calipso, vemos que, aunque sean intérpretes diferentes, hay una base que es de nosotros, que si usted va a Trinidad no la vas a escuchar, si vas a Cahuita no la vas a escuchar, pero no te sales del género, pero lo identifica, mira, ese calipso es de Panamá. Y eso tenemos que empeñarnos en que eso no se pierda. También me recuerdas que nosotros somos la cuna del calipso en español. Es correcto. Sí, porque el calipso primero empezó en francés criollo, se pasó el inglés por circunstancias allá en Trinidad, pero llegó acá en inglés y después de muchos años aquí nació el calipso en español. Correcto. Yo quería también traer un poco lo que hablaba el profesor sobre el 2024 y el 2025, referente al tema del concierto. Ambos me parecieron geniales porque se dan en dos escenarios totalmente distintos. Uno en el 2024 fue prácticamente en el GECU, pero ese primer año yo siento que se sentía mucho más calor, mucho más fuerte, mucho más movido. Este año también, pero cambia un poco la dinámica y también como incluso cuando hablábamos de las nuevas fusiones musicales, cómo también se va metiendo la juventud, cómo va también haciendo ese cambio y que yo creo que eso también es fundamental. Yo creo que la universidad, por ejemplo, en el escenario que se hace este año, también crea un espacio de invitación, de conocer un poco la parte histórica, como mencionaba la profesora, pero que viendo los dos lugares son dos escenarios totalmente distintos. Este año que se crea esa fusión un poco y el primer año como ese calor, como esa esencia, como que no salíamos un poco de allí, pero que ambos años han sido muy buenos, muy nutridos y que vamos siguiendo. Yo creo que un poco por allí y también recordar eso que se planteaba, el tema de encontrarnos, de conocernos, en el caso de la juventud, el tema ancestral, el tema de conexión, más allá de cualquier otra cosa que la juventud pueda decir que es otro género, sino es saber identificar en cualquier momento de lo que se está hablando y de lo que estamos diciendo. Es interesante el tema de la difusión cultural, porque resulta que el calipso en Panamá terminó siendo una fusión con elementos culturales, pero con elementos de tipo musicales también, como fue el África, ¿no? El ukulele representa un poquito al instrumento. Entonces, los calipsonian panameños, ¿qué hacían? Traían la música del Caribe y lo interpretaban. Yo pensaba, por ejemplo, que ese famoso calipso que hizo Lord Cobra, German Calypso, Why Sanaba Image into a Diminish, que eso, la versión original está en el Caribe. Lo mismo que Baptizam, también. Entonces, ellos lo adaptaban aquí al sentimiento, al ritmo, y musicalmente, cuando yo estuve en Trinidad, yo asistía mucho todos los años a lo que era el Calypso Monarch. El Calypso Monarch es el evento en donde hay la competencia y compiten por $500,000, ¿no? Entonces, sí, porque está dentro de los carnavales. Los carnavales es una industria en Trinidad y Tobago, tiene su propio canal de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, en el Calypso Monarch, una de las cosas que me llamó mucho la atención era que todas las orquestas, porque eran orquestas,
que acompañaban los calipsonians traían partitura. Yo decía, ¿partitura? Sí. Y la partitura era para garantizar la uniformidad y que por lo menos los músicos tenían que apegarse a una cosa que ya estaba establecida y a través de la música no favorecer a uno y al otro. En Panamá yo diría que la tradición de hacerlo con orquesta fueron los que interpretaron, pero los grupos de los calipsonians trabajaban con su grupo, en donde sobresalía el ukulele y el banjo. Eso era lo que marcaba siempre el ritmo. Tú que tocas ukulele sabes eso, ¿no? Correcto, así mismo es. Entonces, la generación de ahora, la música en el Caribe cambió. El calipso se fusionó y se convirtió en soca. Y el soca también ha tenido variantes. Y muchas de las cosas de reggaetón que la gente escucha son mecanismos de apropiación cultural del Caribe porque están originalmente en el Caribe. Entonces, la gente que hace reggae en Panamá reemplazaron a los calipsonians, porque el reggae en español es precisamente el tomar y ponerle letra en español a los temas que venían del Caribe. Entonces, Reggae Sam y el General hicieron exactamente eso. Ahora, en la actualidad hay un interés de hacer una nueva fusión. La primera pieza que yo entiendo que intentó fusionar reggae con calipso es una canción que hace Yellowman. ¿Quién sabe quién es Yellowman? Reggae Calypso, así se llama el tema, Reggae Calypso. ¿No? Esa fue la primera fusión. Ahora Germain y toda esta gente está, y eso fue la clausura, ¿no? La clausura fue un nuevo interés en fusionar con los primeros cantantes de reggae roots y dancehall panameños incorporados a reggae. Yo creo que ellos están bien entusiasmados con eso. Muy bueno, suena muy bien. Mira, ¿qué vamos a hacer? La plaza, nosotros la pensamos que debe ser un mecanismo, un espacio cultural para precisamente promoción y preservación del calipso. Entonces nosotros vamos a montar una temporada de verano. En esa temporada de verano va a haber una especie de escuela de calipso, ya lo habíamos hecho en el 2011 en el pueblito, tú sabes eso porque tú participaste. Entonces vamos a enseñarle a la gente, los pelados en Río Bajo y en Guandías, a que... Claro, porque ahí lo importante también es fomentar el uso del instrumento, porque la lírica la puede tener cualquiera, pero si no hay un relevo en el instrumento, se va a perder la esencia, pues. Y como dice Maloney, la ukulele es lo que le pone el picante al calipso panameño, identifica nuestro calipso, lo diferencia del resto, sin salirnos del género, pero es que le ponemos ese sabor típico panameño en términos de sabrosura, diría yo. Ahora, y tú sabes que las variantes, porque hace unos años Alexandra Shelderup, cuando estaba en la Dirección de Cultura de la Alcaldía, trajo a Coral Group. El Coral Group, eso se presentó en el Nuevo Panamá. El Coral Group es un grupo típico de calipso de San Andrés y Providencia. Y la diferencia del sonido del Coral Group es que incorporan la mandolina. Ellos incorporan la mandolina, sí, y es un sonido totalmente distinto a todo, totalmente. Porque en Costa Rica, el ícono, Walter Ferguson era el ícono,
pero el ícono al que quería llegar a equipararse Walter Ferguson era con Lord Cobra. Lord Cobra era el tipo por excelencia, ¿no? Son del mismo pueblo. Guavito. Los dos son de Guavito. Y son contemporáneos también. Porque uno creo que era del 48 y el otro era del 46 o 42. Yo no sé si ellos habrán tocado alguna vez juntos. No, yo no registro, no sé. Yo vi un documental de Walter Ferguson, que está en YouTube, y él dice que él se escapaba en Guavito a ver gente tocando, un grupo tocando. O sea, que quizás sí se conocieron, ¿no? Y ahora que usted menciona lo de las transiciones, es más o menos lo que pasó o está pasando en la salsa. En la salsa, el género fue como mutando al punto de que ya no se necesitan las orquestas y proliferaron los solistas, la salsa sensual, etcétera, etcétera. Yo estuve hace poco en Cali, que es la cuna de la salsa, y pude ver en el museo cómo ellos te explican esa transición. Entonces, si uno no preserva los instrumentos, no realza los instrumentos o las orquestas en ese sentido, el género muta o migra a quizás a lo que dice el profesor, a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Bueno, porque además la tecnología permite hacer las cosas más baratas, ¿no? Pero yo también para quería, economizar. ahora hay un calipso que está circulando que es todo hecho con inteligencia artificial. Y uno también tiene que proteger acerca de protegernos de la inteligencia artificial, porque no vaya a ser que el ser humano pierda su importancia en ese ámbito. Yo no sé, yo siento que yo tengo una posición que a veces no es compartido por el poder político en el país, porque yo pienso que lo importante es que Panamá se reconozca como una nación intercultural en donde se respete la diversidad étnica y cultural, y que son los elementos que nos dan identidad como nación. Y el respeto a esa identidad, a esa diversidad étnica y cultural, significa respetar al sector social que es depositaria, ¿no es cierto?, de esa expresión cultural propia. Entonces, el hecho de que nosotros reclamemos el derecho cultural para que el calipso sea interpretado de acuerdo con lo que es, ¿no es cierto?, y no se desvirtúe, ¿no es cierto?, para muchos es un problema. Es un problema, para mí es un problema de dignidad, tú sabes eso. Sí. Es un problema de dignidad. Sí, pero ¿cómo se protege? Es lo que uno tiene que Bueno, por eso yo pienso que vamos por la senda correcta, porque con esta ley ya se va reconociendo, se le va dignificando a ese depositario, ¿no? Y ya nos tocará a nosotros o las actividades que vengan de aquí en adelante en ir fomentándolo, preservándolo, visibilizando, etcétera, ¿no? Ya nosotros conformamos lo que es la Comisión Cívica del Calipso Panameño. Ustedes han venido a las reuniones, en donde es un organismo que aglutina músicos, intelectuales de todo el país, Colón, Bocas del Toro, porque es importante. El año pasado y este año también hubo conmemoración tanto en Colón como en Bocas del Toro. Esto también hay que destacarlo. Entonces, ese comité cívico del calipso, civil del calipso panameño es la que de alguna manera debe garantizar que el espíritu de la ley se preserve en todo lo que es la divulgación, conservación y promoción del calipso panameño. Eso nos gusta mucho. Bueno,
gracias a este panel de expertos nutridos frente a lo que ha sido todo la conmemoración de la ley del Calixto 2024-2025 fundamentalmente, y hablarnos sobre sus experiencias y darnos este aprendizaje tan valioso para todos y todas aquí. Así que muchas gracias por escucharnos.